Hoy es el 16 de junio. Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Versión Internacional. Siguiendo en Primero de Reyes, capítulo 15, 25 hasta el 17, 24. En el segundo año de Asa, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahía, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab, y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar Basá, mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asa, rey de Judá, y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. En el tercer año de Asa, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, comenzó a reinar y durante 24 años reinó en Tirsá, sobre todo Israel. Basá hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá: Yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reinado de Basá, lo que hizo y atañe a sus obras, están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a todo lo malo que éste había hecho contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam, llegó a ser semejante a esta por las obras que hizo. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años en Tirsá. Pero conspiró contra él Zimri, uno de sus oficiales, que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsá, emborrachándose en la casa de Arsa, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri, lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá
por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Baasá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsa 7 días. El mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado, ahí mismo en el campamento, todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el comandante del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri comenzó a reinar. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar en Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 2 talentos de plata, y allí construyó una ciudad. En honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, la llamó Samaria. Pero Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a la proeza que realizó, están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab comenzó a reinar. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempo de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos a costa de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene.
Entonces la palabra del Señor vino a Elías, y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo de regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir, matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Siguiendo en Hechos 10, del 24 al 48, la historia de Pedro y Cornelio. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite.
pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 3 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Salmo 134. Cántico de los peregrinos. Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Elevan sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que desde Sión te bendiga el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Proverbios 17, versículos 9, 10 y 11. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Penetra más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. El revoltoso siempre anda buscando pleitos, pero se las verá con un mensajero cruel. Hechos 10. Cornelio. Dice que él siempre hacía buenas obras, pero no por eso fue salvo, porque no somos salvos por obras. Pero el ángel llegó a su casa cuando Cornelio estaba orando. Obviamente él era un buscador de Dios y buscaba cómo orar a Dios y cómo ayudar a los escogidos de Dios cuando Dios envió a Pedro
hablar con él y con su gente. Y lo curioso es que Pedro fue con ellos. Ahora él ya sabe que Dios no va a hacer la cosa como un hombre normal. Dios tiene sus maneras. Y Pedro, siempre recuerdo que en el monte de transfiguración, cuando Pedro estaba hablando, cuando Dios lo interrumpió y dijo, este es mi hijo amado. Entonces Dios Padre interrumpió a Pedro, y en este caso el Espíritu Santo interrumpe la prédica de Pedro. Pedro se puso de pie para decir lo que él sabía decir, y se movió el Espíritu Santo sobre ellos. Y lo interesante es que no hubo llamado, hay que recibir a Cristo, hay que orar esta oración. Solo Pedro dijo que los bautizaran. Me gustaría saber de ustedes, ¿de verdad eran salvos? Yo creo que sí. Y ellos estaban buscando a Dios, y claro, cuando Pedro predicó de Jesucristo, ellos entendieron y fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas como los judíos, y ya hay un paso más en la iglesia. Y doy gracias a Dios por eso, porque yo soy gentil y yo tengo a Cristo y yo soy lleno del Espíritu Santo también. Y el inicio fue en Hechos, capítulo 10. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran bondad, por poder ver en Hechos no solamente el nacimiento de la iglesia cristiana, sino también cómo el Espíritu se movía en un proceso para alcanzar a las naciones. Te damos toda la honra y la gloria, y gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo. Señor, que nosotros seamos usados por ti, igual que Pedro fue usado por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los jueves siempre tenemos un estudio aparte, y como les dije, tenemos un estudio bien a fondo del libro de Hechos. Correo electrónico de nosotros de avespanol@gmail.com, la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Y en esta aplicación aparece la lectura diaria en muchos idiomas. Y tenemos un canal de YouTube de DAV Español. Siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga, y hasta el día de mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos confiar en ti, Señor, a pesar de todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor, en nuestros países, en nuestras ciudades. Señor, realmente no tenemos a dónde ir más que a ti. Tú tienes palabras de vida para nuestro ser. Tú tienes palabras de esperanza. Tú tienes palabras de consuelo, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, Señor, de afrontar estas situaciones tan difíciles. Y te pedimos, Señor, nos ayudes a caminar, a seguir hacia adelante, a caminar en fe, Señor, a caminar confiando en ti, Señor. Estos son los momentos donde realmente debemos de confiar en ti, Señor, en poner en acción lo que decimos. Si decimos que confiamos en ti, que realmente confiemos en ti, Señor. Y te pedimos, no es casualidad que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, en los Salmos, con respecto a reyes. Señor, te pedimos por nuestros, hoy los llamamos presidentes en nuestras naciones, Señor. Y sí, perdona nuestro pecado. Somos pecadores, somos culpables, Señor, porque nos apartamos de ti, Señor, y vamos tras otros dioses. Nuestros corazones a veces se van tras otros dioses y nos olvidamos. Somos pecadores de toda la sangre derramada por todas las ciudades, Señor, tanto de adultos como los bebés también, Señor, otra vez los bebés que son
muertos, Señor. El pecado es abundante en nuestras ciudades y la tierra física está clamando, Señor, a ti. Esa sangre derramada clama a ti, igual como nuestro espíritu, Señor, clama a ti. Presentamos a nuestros presidentes, Señor, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Colombia, el presidente de Venezuela, el presidente de El Salvador, que son algunas de las naciones con las que puedo yo pensar en este momento, al presidente de Nicaragua, al presidente de Israel, Señor, al presidente de los enemigos de Israel también, Señor, porque así como convertiste a Pablo, Señor, a Saulo, cuando él era Saulo, lo encontraste, Señor, en su apogeo en contra de tu pueblo. Encuentra a estos presidentes, Señor, en medio de su apogeo en contra, Señor, de ti, en contra de todo lo que provee de ti, Señor, en contra de la justicia, en contra de el no al pecado, Señor, igual como los encontraste a Saulo, encuentra a nuestros mandatorios, Señor, y cambia sus corazones para ti. Llegue esa luz de vida a ellos, puedan toda venda, Señor, quitada de sus ojos, sea quitada de sus ojos, Señor, y sus corazones sean inclinados a ti, Señor, y se vuelvan a ti, la única esperanza y la única solución, Señor. Se rindan esos corazones ante ti, encuéntralos, oh Señor, como encontraste a Saulo y lo trajiste a ti, y cambiaste su nombre a Pablo, Señor, que representa el cambio de corazón, Señor, y hiciste grandes cosas con él, lo apartaste para ti, para hacer grandes cosas, Señor. Igual así nuestros presidentes, Señor, sean de aquellos a los que tú tienes guardado para hacer cambios enormes en nuestras naciones, Señor. Clamamos a ti, Padre. Clamamos a ti, esperanza de los pueblos. Clamamos a ti, el que cambia la oscuridad en luz. Clamamos a ti, el que hace de la nada grandes cosas. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo de ayer. Eres el Dios que nunca cambia, el que no tiene fronteras terrenales ni fronteras de tiempo. Ese eres tú, el Dios eterno y soberano. A ti clamamos, oh Señor, y te damos gracia y te damos gloria y te damos honra, porque confiamos, queremos confiar al 100%, Señor, y por fe vemos nuestras naciones cambiadas. Vemos nuestras naciones sirviéndote a ti. Vemos a nuestras naciones temiéndote a ti, Señor. Por fe lo vemos, lo confesamos y lo recibimos. Amén.